buscar en sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo es un llamado, como dice nuestra serie, instrucciones prácticas para la vida de la iglesia local, para su ministro y la vida de la iglesia local. Y al considerar 1 Timoteo, este es el tercer tema en esta serie, vamos a mirar juntos versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo, busca en tu Biblia, en el capítulo 1, verso 3, Pablo escribe a Timoteo diciéndole lo siguiente. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe, que dice el apóstol Pablo, que no es que fingida. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y en esta hora, Señor, quiero implorar tu gracia. Dame de tu gracia al compartir de ella. Danos oídos atentos y corazones dispuestos para escuchar tu consejo. Pues oramos, encomendando este tiempo en tus manos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Casi toda iglesia y todo creyente habla diciendo, nosotros tenemos sana doctrina. De hecho, es un círculo, en todos los círculos religiosos se hace la misma mención. Tenemos sana doctrina. Pero, ¿qué entendemos por sana doctrina? Entre los años 80 se hablaba, nosotros somos de línea fundamentalista y creo que todos los ismos son peligrosos. Hoy se habla de que las iglesias sanas son iglesias porque son iglesias reformadas, especialmente en un pensamiento doctrinal que tiene que ver con la salvación. Y son nombres o títulos que nosotros o las iglesias se van dando. Pero hoy quiero compartir con ustedes el tema confrontando las falsas enseñanzas con la motivación que es correcta. Confrontando falsas enseñanzas con la motivación que es correcta. Recuerdo mi juventud después de haber estudiado por 4 años, un par de años más, en mi corazón tenía esta disposición y esta actitud. Me iba al centro de Santiago, el sector de Paseo Humada o Plaza de Armas, y siempre había grupos religiosos debatiendo entre ellos. Y mi intención era llegar, meterme en el grupo e imponer mi creencia porque yo sabía que mi creencia era correcta. Llevaba el Evangelio, presentaba el Evangelio, pero tenía una motivación incorrecta. Quería imponer mis propias ideas, mis propias conclusiones. Así que cambié la estrategia. Me metía igual, pero en un momento decía, el que tiene interés de saber algo más sobre la vida cristiana o cómo ser salvo, que venga a hablar conmigo. Y me desprendía de esa conversación para luego dedicarme a presentar el Evangelio. Bien, pero muchas veces en mi corazón siempre era, tengo que tener el mejor argumento para qué, convencerlos. Y déjame decirte algo, ninguno de nosotros puede convencer y convertir a ningún pecador. Porque la palabra de Dios que enseña, que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y también de juicio. Pero donde se lleva y se enseña la verdad de la palabra de Dios, siempre trabajará detrás de esto Satanás. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 44, hablando acerca de la actividad satánica? Fue nuestro Señor Jesucristo quien señaló esta verdad. ¿Qué verdad acerca de la actividad satánica? Habló acerca de Satanás, que él ha venido con qué finalidad. Mira Juan capítulo 8, verso 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque cuando va a hablar, ¿de qué hace? De suyo habla de su propio engaño. Juan capítulo 8, verso 44. Jesús dice, no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. ¿Por qué no puede permanecer en la verdad? Porque su naturaleza le es incapaz de permanecer en la verdad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio nos hizo ver que siempre donde se enseña la verdad
¿qué va a hacer el enemigo? Aquel que no permanece en la verdad, ¿qué va a hacer? En Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, nuestro Señor Jesucristo habló sobre la parábola del trigo y qué más. Y la cizaña. ¿Por qué? Porque donde se siembra la verdad, donde se siembra la enseñanza bíblica, siempre habrá el archienemigo de Dios, que es Satanás, sembrando confusión. Creo que hoy la estrategia principal de Satanás es hacer creer a los creyentes que deben entender la Biblia a través de los tiempos y de la cultura actual. Porque de esa forma, ¿qué hace? Nos saca de la verdad central, de los principios permanentes de la palabra de Dios. Los falsos maestros y doctrinas demoníacas siempre han estado presentes a lo largo de la historia de la iglesia, y no solamente de la historia de la iglesia. Hoy leíamos a través del profeta Jeremías, que leíamos cómo ya falsos profetas que profetizaban aún en nombre de Baal llevaban un mensaje falso a la nación de Israel. Observa conmigo en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 1. Abre tu Biblia ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 1. Mira lo que advierte Pedro. Podemos recordar las palabras de Pedro. Pedro dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas en el pueblo. El verbo está en pasado. ¿Qué hubo en el pasado? ¿Qué existieron en el pasado? De acuerdo a Pedro, falsos ¿qué? Profetas. ¿Hubo en la historia de la nación de Israel falsos profetas? Sí, claro que sí. Muchos falsos profetas que profetizaron con sentido. Es por eso que Dios tuvo que utilizar el burro de Balaam, porque Balaam era un falso profeta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿como qué? Habrá, ¿qué tiempo? Futuro, entre vosotros, ¿qué? Falsos, ¿qué? Maestros. ¿Por qué no dice falsos profetas? Porque ya no existe la era de los profetas, ya tenemos la palabra profética segura. ¿Qué hace ahora el enemigo? Torcer las escrituras. Y mira lo que dice Pedro: falsos maestros que se introducirán, ¿cómo? Encubiertamente herejías, ¿qué van a introducir? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué van a traer sobre ellos? Destrucción repentina. Ellos están destinados finalmente al juicio de Dios. Es interesante que Judas dice lo siguiente en verso 13: para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mira lo que agrega Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, que hablando sobre estos falsos enseñadores, que los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, hablando de las escrituras, también las otras escrituras, y agrega Pedro al final, lo hacen para su propia perdición. Es decir, que los falsos maestros ya tienen ¿qué cosa? Su destino señalado. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que el error hoy planteado está tan cerca de la verdad que es difícil ¿qué? Discernir. No es fácil. Observa lo que Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 11 verso 14, acerca de los falsos maestros, como son peligrosos porque su apariencia es engañosa, están casi estrechamente unidos a la verdad, como dice Pablo, se disfrazan como ángel de luz. Así que no os extrañéis, dice el verso 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. No todo aquel que carga una Biblia es un cristiano. Y no todo aquel que hace esto, que abre la Biblia y pretende enseñarla, enseña ¿qué cosa? La verdad. ¿Por qué muchos creyentes no quieren hablar, por ejemplo, con testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque no saben cómo defender sus creencias. Y ellos estudian más, conocen más. Usted sabe que ellos tienen el deber de ir casi todos los días al salón del reino a estudiar, a tomar cursos. Y todos tienen que salir a repartir la atalaya. Yo le pregunto, ¿cuándo fue usted la última vez que salió a repartir un folleto? Es por eso que
superan en estrategia y en alcance. La sutileza, escúchame bien, y el peligro de los falsos maestros radican en sus astutas tergiversación de la Biblia para sus propios fines, para sus propias finalidades. Pablo va a decir que se creen maestros de la ley. Y pensaba, ¿por qué se creen maestros de la ley? Porque en aquel tiempo ser un rabino era una posición que muy alta. Connotaba beneficios, tanto económicos como sociales, porque todo giraba en torno a las enseñanzas de ellos. Eso les daba posición y prestigio. Pero la sutileza y el peligro de los falsos maestros radica en esas astutas enseñanzas. Jesús les llamó que eran lobos ¿con qué? Con pieles de oveja. No es que ellos mataban un corderito y se lo colocaban, sino que la idea es que ellos se vestían al igual que los profetas antiguos testamentarios. Entonces, al vestirse igual como un profeta del Antiguo Testamento, ¿qué estaba aparentando? Que también era un profeta. Sus enseñanzas parecen bíblicas y espirituales, pero son engañosas. ¿Sabes que hay iglesias que enseñan que los creyentes ya no pecan? Y están acá en Australia y lamentablemente gente que conocemos cae en esos errores. O no llegar a creer que Jesucristo sea Dios. Hay iglesias que hermanos que estuvieron con nosotros y hoy niegan la deidad de Cristo Jesús. O hay otros que niegan la Trinidad, que solamente hay un Dios nada más y que no hay Padre y no hay Hijo y no hay Espíritu Santo. Que es Dios que nace de Padre, de Hijo y a veces del Espíritu Santo. Y suena bien, pero son doctrinas demoníacas. Presta atención a esta frase. Los falsos maestros, primero, ¿qué hacen? Confunden. Luego, cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas. ¿Por qué digo esto, que cautivan? Porque uno de los indicadores más comunes de una secta es que ellos dicen, hemos encontrado algo que nadie más conoce. Ven con nosotros y te vamos a guiar a la verdad. Son proselitistas. ¿Sabe qué es ser proselitista? Ven con nosotros que nosotros tenemos la verdad. Nosotros también podemos caer como iglesia en eso. Creer que somos dueños de la verdad absoluta. No lo somos. No lo somos. No se equivoque. Aunque nos llamemos fundamentalistas o lo que quiera llamarse, tengamos nosotros cuidado. Pero, ¿cómo cautivan a los incautos? Hemos descubierto algo que históricamente la iglesia nunca descubrió. Déjeme decirle algo. Las doctrinas claves de la Biblia, de la palabra de Dios, no han cambiado en 2000 años. Son las mismas verdades históricas. Ningún teólogo contemporáneo está descubriendo una nueva teología. Se escriben nuevas teologías con nuevos enfoques, con más recursos, con más información, pero no estamos inventando nuevas doctrinas. Nosotros tenemos una doctrina evangélica, una doctrina basada en la enseñanza de los apóstoles que radica en la persona de Cristo Jesús y esta no debe cambiar. Pero los falsos maestros primero confunden, luego cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas. Hay pastores, hablaba con un par de pastores, que ellos prohíben a sus miembros oír ciertos tipos de predicadores. No puedo hacerlo porque me parece muy extremo, porque usted tiene libertad. ¿Sabe qué es mejor? Enseñarle la verdad. Para que usted tenga la capacidad de poder, ¿qué? Discernir. Ahora, no siempre la vamos a tener. Pablo va a encargar a Timoteo que corrija problemas en una iglesia que me llama mucho la atención. Mira, capítulo 1, verso 3. Como que te rogué que te quedases ¿dónde? Éfeso. Ahora, al mirar el texto de hoy podemos ver que a pesar de su espléndida historia, la iglesia de Éfeso, Pablo invirtió 3 años ahí. Los mejores predicadores del Nuevo Testamento estuvieron ahí. Apolos, un gran hombre elocuente en las Escrituras, estuvo ahí. Estuvo Timoteo, estuvo Tito. De hecho, Pablo en 3 años formó un instituto bíblico. Es decir, que esta iglesia sí tenía buena enseñanza, sana, ¿qué? Doctrina. Pero cuando Pablo sale y deja la iglesia de Éfeso, se reúne con los líderes en Mileto y observa conmigo en Hechos capítulo 20.
libro de los Hechos, allá en el capítulo 20. Voy a mirar 2 versículos. Hechos capítulo 20, verso 29. Observa lo que Pablo dice a estos líderes, porque él los hizo llamar a unos 40 kilómetros de Éfeso, en Mileto, y Pablo les dice lo siguiente, verso 29. Mira, porque yo sé, ¿qué sabe Pablo? Que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Un hebreo entendía esta enseñanza, porque es un lenguaje figurado. ¿Qué está diciendo? ¿Iban a entrar lobos? ¿Literales? No, eran falsos profetas, falsos enseñadores. Entre vosotros, dice que van a introducirse, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Y qué agrega? Que no perdonarán, ¿qué? Al rebaño. No van a sentir respeto por sus almas. No les interesa sus almas. No les interesan sus corazones, no les interesan las convicciones que tengan, la enseñanza que tengan. ¿Qué dice? Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así ¿a quiénes? A los discípulos. Yo pensé que solamente venían de afuera, pero Pablo, ¿sabes qué dice? También pueden estar. Y a veces están adentro porque comienzan a oír a otro enseñador que, como decíamos, los confunde, los cautiva y luego los corrompe en su práctica. Pablo escribe esta carta a Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque ocurrió exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que ocurriría. Sabes que nosotros no tenemos esa experiencia, pero hay iglesias donde los parqueos, los falsos maestros, comienzan a ponerse en pie y a refutar la enseñanza que están recibiendo en su iglesia para llevarse gente. Oí a John MacArthur, que es conocido como un comentarista, un predicador dispositivo. En su estacionamiento se levantó un grupo de personas de falsos predicadores para arrastrar gente de esa congregación para llevárselos y apartarlos de una sana enseñanza. Ninguno de nosotros estamos exentos de qué. Hace años atrás, estando en mi país, oía un programa radial de un hombre increíble, sabía las escrituras profundo, pero luego comenzó a enseñar falsas enseñanzas, comenzó con las religiones paganas, el mundo del oculto, el ocultismo, y le dio tanto énfasis a la falsa enseñanza que llegó un momento en que él comenzó a torcerse y tuvieron que sacarlo del programa radial. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es porque no estoy llamado yo a conocer todo lo que los falsos enseñan. Pero entonces usted no puede decir que hay falsedad en algo. Es un buen argumento. Yo no necesito destapar la cloaca para saber lo que pasa por ahí. ¿Me entiende? Se sabe por las propias escrituras. Ahora, Pablo escribe esta carta a Timoteo para decirle que realice todo el esfuerzo posible para detener la influencia de los falsos maestros, dando dirección bíblica a la iglesia para que la casa del Señor marche en orden. Ese es su llamado. Ahora, permíteme hacerte la proposición del sermón hoy. ¿Cómo Pablo anima a Timoteo para que confronte las falsas enseñanzas con la motivación que es correcta? ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza ya había llegado y hoy es imposible detenerla. La falsa enseñanza. ¿Cómo Pablo anima a Timoteo para que confronte la falsa enseñanza con la motivación correcta? Vamos a ver 3 consejos que da Pablo. Dice Pablo va a darle confianza a Timoteo, lo va a comisionar y también lo va a confirmar para que tenga la motivación que es correcta. Observa conmigo cómo Pablo va a animar, por medio de la confianza en Timoteo. Es decir, Pablo va a depositar toda su confianza en este joven que debe haber tenido entre 34 o 39 años de edad. Muy joven, pero un conocedor profundo de las Escrituras, porque él conocía las Escrituras ¿desde cuándo? Desde la niñez. Es decir, que él aprendió
a leer, su alfabeto fue el Antiguo Testamento, las sagradas letras, como lo dice Pablo en su segunda carta en el capítulo 3, verso 15. Y mira, por medio de la confianza en Timoteo, Pablo va a recordar, porque Timoteo tiene que corregir. Para corregir tiene que tener un respaldo. Aquí el respaldo de Timoteo es la autoridad apostólica de Pablo. ¿Cómo te rogué que te quedases en dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, Pablo introduce en su encargo haciendo un recuerdo de una experiencia anterior. Después de una larga estadía de Pablo en Éfeso, Pablo tiene que viajar a Macedonia y manda a Timoteo que se quede en Éfeso para seguir trabajando, dado el grave problema que estaban causando los falsos maestros. Porque cada vez que hay problemas doctrinales, Pablo va a recurrir o a Timoteo o a Tito. ¿Para qué? Para corregir. Ahora, al leer, si ustedes leyeron toda la carta a Timoteo, te darás cuenta que Timoteo se siente incapaz de enfrentar esta magna tarea. Por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No temas. Sigue, tú has aprendido, sabes de quién has aprendido. Ahora, yo observo acá que hay dos cosas importantes que debemos notar. Ninguna iglesia es inmune a las falsas enseñanzas. Mis abuelos me cuentan cuando despidieron a su pastor en su país. No voy a decir hoy la denominación, pero era una denominación que se entendía que era de sana doctrina. Cuando lo fueron a enterrar a su pastor, al pastor principal, lo fueron a enterrar al cementerio general, luego de todo el sepelio, todo lo que hay, llegó una delegación de carros negros y se bajaron hombres de abrigos largos, oscuros, y se pusieron alrededor del féretro y se cruzaron entre ellos de manos. Pertenecía ese pastor a la logia masónica. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Recuerda que Satanás, ¿cómo hace? Se disfraza como ángel de luz. Para decirles qué cosa, ninguna iglesia o ningún creyente es inmune a las falsas enseñanzas. Es por eso que está el llamado continuo en las Escrituras de crecer en la gracia y el conocimiento, conocer la palabra de Dios, buscar iglesias donde enseñen la sana doctrina. Y si usted no conoce la sana doctrina, pregunte. Pero no puede salir a buscar iglesias, porque en los postreros tiempos se levantarán, ¿qué cosa? Doctrinas de demonios. Iglesias donde la enseñanza no prevalece, no es más importante. La programa, la producción, la música, pero se deja de lado, ¿qué cosa? El consejo de la palabra de Dios. Dos cosas importantes, ninguna iglesia es inmune a las falsas enseñanzas. Siempre se debe mantener, ¿qué cosa? La vigilancia. Pero para tener la vigilancia, yo debo conocer, ¿qué? La palabra de Dios. Y en segundo lugar, Dios siempre levantará a hombres de confianza y solidez doctrinal, como lo fue Timoteo. A través de la historia del cristianismo, siempre Dios ha levantado a personas con sana enseñanza para dar dirección al pueblo del Señor. Aún en iglesias pequeñas siempre habrá alguien, un hermano, aún hermanas que conocen la palabra de Dios, capaces de guiar a otras, capaces de enseñar a otras personas. Pero para eso, la interpretación no me la debe dar Google. ¿Qué me la debe dar? La propia Escritura. Saber cómo interpretar las Escrituras, que ese es el gran problema que nosotros tenemos. Yo pienso, me parece, siempre usted me va a oír hablar el contexto, el contexto, el contexto. Porque el contexto gobierna, no su posición doctrinal. Cuando yo tengo una posición doctrinal y con esa proposición voy al texto, yo puedo hacer decir al texto lo que yo quiera que diga. Pero no estoy honrando, ¿sabe qué? Las Escrituras. Y una persona que no tiene discernimiento ni conocimiento bíblico, a todo va a decir ¿qué? Amén, amén. Dios siempre, ninguna iglesia es inmune, pero Dios siempre levanta hombres. Y aquí vemos el caso a Timoteo. Y dice el verso 4, lo siguiente, así te encargo que, ahora,
Cuando Pablo partió para Macedonia, le pidió fervorosamente y animó a Timoteo que se quedara en Éfeso para confrontar o corregir e impedir a algunos que enseñaran una doctrina falsa. Ahora vuelve a rogarle a Timoteo lo mismo. Observa el verso 18 del capítulo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Qué le va a encargar? Confronta, corrige la falsa enseñanza. A los falsos dice, tápales la boca. Va a decir las Escrituras. Ahora, Timoteo es un hombre confiable, de conocimiento bíblico, porque no vamos a poner a cualquier persona aquí a predicar. Y en eso debemos dar gracias a Dios. Que Dios nos ha bendecido en esta iglesia de tener algunos hermanos confiables en la enseñanza. Pastor Néstor sabe que si a veces invitamos a un predicador que no conocemos su línea doctrinal, a veces tenemos el corazón ¿qué? En la mano. Porque ¿cómo pasamos al frente para corregir algo que enseñó o se dijo mal? Es difícil. Es por eso que el deber de ancianos, de los ancianos de la iglesia, es enseñar la sana doctrina, conocer la palabra de Dios. Vemos entonces que Pablo, para animar acá a Timoteo, lo primero que va a decir es, tú eres una persona de mi confianza. Vemos por medio de la confianza en Timoteo. ¿Cómo te encargué antes? ¿Qué? Así también te encargo ahora. ¿Quién le falló una vez lo vuelve a encomendar? ¿Quién le falló grande una vez lo vuelve a encomendar? Sí y no. En asuntos doctrinales no se puede encomendar a alguien que desconoce la palabra de Dios. Veamos en segundo lugar ahora rápidamente, no simplemente cómo Pablo anima a Timoteo para que confronte la falsa enseñanza con la motivación correcta, por medio de darle confianza en Timoteo. Tú eres esa persona. Es por eso que toda esta carta, estos 6 capítulos, es animar a Timoteo. No te menosprecies. Timoteo, si hay algo que tienes que hacer, dedícate a la palabra de Dios. Dice Pablo en capítulo 4, verso 3. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 16 del capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso, esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Salvar de qué? No de vida eterna, sino salvar de la falsa enseñanza. Mira ahora en segundo lugar cómo Pablo va a motivar a Timoteo para corregir. En segundo lugar, por medio de la comisión a Timoteo. No simplemente le muestra su confianza, sino que ahora le muestra la comisión. Mira Timoteo. Timoteo tiene que hacer frente a los falsos maestros. Mira al verso 3. Como te rogué que te quedases, ¿cuándo fue? En el pasado, en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases, término fuerte, mandato directo, para quien mandases, es un término fuerte, es mejor dicho, una orden militar. No sé si usted hizo el servicio militar, en Argentina le llaman la colimba, ¿cómo se llama en su país el servicio militar? ¿No tenían? Ok, cuando un soldado está ahí, y su superior, aunque sea un compañero de él, pero si está puesto en autoridad, ¿qué tiene que hacer ese soldado? O cuestionar. Obediencia, disciplina, es el mandato principal en las fuerzas. La obediencia, la disciplina y el sacrificio son las máximas que se repiten. Un soldado recibe un comando y tiene que obedecer. Si no obedece, ¿qué le ocurre? Le hacen una corte. Tiene un problema. Para que mandases. Es interesante que Pablo utiliza 4 veces en esta carta este mismo término. Da la idea de orden estricta de un oficial a un subordinado, de un superior a un inferior, con la misión de hacer algo para que mandases a algunos. ¿Algunos qué? Que no enseñen diferentes doctrinas. Algunos. ¿Eso significa que eran qué? Varios. No sabemos cuántos son. En verso 20, Pablo menciona a 2 principales. ¿Quiénes son? Verso 20. Himeneo y Alejandro. Pablo los confrontó a ellos, porque dice el verso que él los entregó ¿a quién? A Satanás. ¿Para que no? Oye, aquí esto está interesante. Es una acción disciplinaria muy fuerte. Vamos a llegar a este texto. Para algunos,
por alguna razón no sabemos quiénes son. A mi entender, cuando uno lee esta carta, el énfasis que Pablo pone de no poner las manos con ligereza sobre el presbiterio, por las características que se da acerca de los ancianos, acerca de los diáconos, acerca de los que están involucrados, me da a entender que los que estaban enseñando falsa enseñanza eran ancianos o pastores. Esto es más difícil, porque ¿cómo corrige una oveja a un pastor? Es más difícil, porque el pastor siempre le va a ¿qué? Le va a argumentar o por último va a sacar ¿qué cosa? La jineta y le va a decir, si no le gusta, ¿qué? Váyase. Es más difícil para una oveja. Pero aquí tenemos a una persona con una autoridad espiritual. Ahora, ¿cuál era esa orden? En primer lugar, es la restricción de la falsedad. Que no enseñen, es decir, que no les den la oportunidad de dar instrucción diferente que doctrina. En griego esa es una sola palabra que se inventó Pablo. Pero por separado la palabra es heteros y luego tiene que ver con enseñanzas. Las relaciones establecidas por Dios son relaciones heterosexuales. ¿Qué significa eso? Hetero significa diferente. Algo que es diferente. Es el mismo sustantivo que Pablo utiliza en Gálatas capítulo 1, verso 6 para hablar de aquellos que presentan un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque los convertidos, la iglesia del primer siglo, Hechos capítulo 2, verso 41 y 42, perseveraban en ¿qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. La doctrina apostólica, la doctrina paulina, la doctrina juanina, la doctrina pedrina. Hoy en día se utilizan estos términos. El corpus paulino, porque nos gusta ponerle nombre, que es todo lo que Pablo escribió. Nuestra doctrina viene de la enseñanza fundamental que ellos nos dejaron. Es por eso que la iglesia está fundada sobre la piedra principal que es Cristo y sobre el fundamento de los apóstoles. Hay una base doctrinal y aquí vemos que se está cambiando la enseñanza básica doctrinal. Y lo más seguro es que estaban enseñando que salvación es por medio de méritos humanos, por medio de obras humanas. Sana doctrina. Mira el verso 4. Ni prestes atención. La idea es, no le prestes oídos, no estés atento, que tus parabólicas no estén concentrados en, oh, esto es interesante, no lo había oído nunca antes. Ten cuidado, ni prestes oído. ¿A qué cosas? Verso 4. A fábulas y a genealogías interminables. ¿Sabe que el término fábulas es mitos? Mitos, esto equivale a un cuento, ficción, cosas que se inventaron, cosas que se inventan. Yo me acuerdo que mi abuela me contaba historias del niño Jesús, que un día María mandó a Jesús a buscar agua en un huacal, en un lavatorio, en un plato, como le quiere llamar, taza, no sé cómo le quiere llamar, y lo perdió. Entonces, Jesús, como era Jesús, trajo el agua ayudado por unos pajaritos en su propio delantal. Un milagro para traer agua. ¿Inventar qué? Cosas que no son ciertas. Yo sé que tu enfermedad, Dios te va a sanar. ¿Yo puedo asegurar eso a esa persona? ¿Ah? Pero ¿por qué se nos enseña declara sanidad? ¿Son qué? Yo me acuerdo, tenía un problema con mis rodillas y me llevaron a un curandero, a un predicador que hacía milagros. Y me oraron y yo seguí con el mismo dolor de rodillas. ¿Sabe cuál fue el resultado? Es que usted no tiene fe. Se lo dijo a la mamá y me lo dijo a mí. Entonces yo ahora me voy con mi problema, mi dolor de rodillas, y más encima me voy con una carga espiritual. No tengo ¿qué? Fe. Y ahí comenzamos
a agregar cosas. Es cierto, a veces en su experiencia pueden ocurrir cosas que son muy extraordinarias. Dios no hace milagro todos los días. Dios interviene a través de la ciencia, a través de medios naturales, a través de circunstancias favorables, que esa es la providencia divina. Pero hay gente que le encanta inventarle a Dios, ¿qué? Milagros y cosas. Y luego arman una teología basada en la experiencia, ¿es correcto? Su base, ¿dónde debe estar? En el consejo de la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no pares oído. No prestes atención a qué. Primero, a fábulas. Ahora, ¿usted cree que la oración es poderosa? ¿Que Dios contesta la oración? Sí, pero mi oración no va a doblar el brazo de Dios. Si Dios ha determinado no, ¿qué? Es no. Y se acabó. Fábulas y genealogías interminables. Debe tratarse de enseñadores que procedían del judaísmo y traídos por el judaísmo. Ellos hablaban de sus tradiciones, de sus herencias históricas. Tito 1:14 dice, no entienden las fábulas, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ficciones que se atribuían los antepasados de la nación de Israel. Observa el verso 4. ¿Cuál es la consecuencia de estas falsas enseñanzas? Que acarrean, ¿qué cosa? Disputas. En otras palabras, producen ¿qué? Discordias, pleitos. ¿Usted ha entrado en discusiones así? Sí, discusiones inútiles. Esto provoca contención en la hermandad. Ahora, escúcheme bien, hay doctrina que no se puede transar, que tiene que ver con mi salvación, que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con verdades fundamentales. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted no es mi hermano en la fe. Ahora, si usted cree que va a perder su salvación en cualquier momento, cuando se muera lo va a saber. Pero no afecta si es que su confianza es en usted y no en Cristo, sí afecta. Hay polémicas que se dan por, yo soy calvinista y usted es arminiano. ¿Qué tipo de iglesias son ustedes? ¿Son calvinistas? ¿De qué les sirve decir eso? Eso no es doctrina fundamental. No, yo soy amilenial, premilenial, soy pactista, dispensacionalista. Lo que usted quiera. No son doctrinas, ¿qué? Fundamentales. No cambian la fe. De hecho, no importa la escatología que usted tenga, aunque sea errada, ¿pierde su salvación? ¿No es creyente? No, no tiene. Si Cristo viene antes, durante o después, ¿qué? ¿Va? ¿Cree que viene? Amén. Si viene en tren, si viene en avión, si viene volando, si viene nadando, no importa. Lo que sí creemos que Él viene. Amén. Pero no entremos en cosas que acarrean, ¿qué cosa? Disputas. En verso 4 dice, más bien que edificación de Dios que es por la fe o por fe. Mira conmigo hoy este interesante versículo. Más bien que edificación de Dios que es por fe. Es interesante porque el término edificación acá es economía o dispensar. Y creo que el problema radica acá. Estaban creyendo cosas que dejaban fuera el plan de Dios, que es por fe, que es salvación. El terreno estaba en el tema de la salvación. ¿Recuerdas que cada vez que Pablo predicaba venía un grupo y diciéndoles que para que ustedes estén seguros de que son salvos, ¿qué deben hacer? Circuncidarse, guardar el día de reposo, mantener ciertos acercamientos a la ley. Toda cosa que se añada a la salvación para ser salvo, escúcheme bien, es una herejía. Quiero leer para ustedes la Biblia de las Américas, me pareció una interesante traducción. Dice Pablo, ni prestes atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Discutimos cosas. ¿Sabes tú que en el tiempo después de la Reforma, los teólogos discutían cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? ¿Y qué pasa? ¿Y cuánto? No sé. ¿Qué afecta eso? ¿Qué importancia tiene eso? Pero sí la doctrina que es importante, que es por la fe,
que no te cambien el plan de salvación. A veces creo también, mis queridos, que no entendemos lo que es el Evangelio. Porque a veces solamente declaramos así, que Cristo murió, que lo sepultaron y que resucitó. ¡Ta! ¡Ya! Ese es el Evangelio. Sí, es cierto. Pablo lo resume. Pero decía el día viernes, el amigo de Lázaro murió. ¿Lázaro murió? ¿Lo enterraron? ¿Resucitó? ¿Es mi Salvador? No, porque lo que le da valor a la obra de Cristo es ¿quién? No la cruz. Es ¿quién? Sí, pero muchos historiadores, muchos mártires han muerto por nosotros, pero no nos salvan. Lo que le da valor a la obra de Cristo, ¿qué es? La persona que Él era. Por eso Pablo dice que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Lo que le da valor a la obra de Cristo es quién muere en la cruz. Y cuando usted entiende que muere en la cruz y que muere por usted, debe humillarle. Que Dios le haya mirado con ojos de gracia y que Dios envió a su Hijo para que muriera por usted. El Dios hombre muere por nosotros, da su vida por usted, le rescata, paga el precio, lo libra de la ira de Dios. Por eso a veces es difícil decir Dios ama al pecador, porque mi Biblia dice que Dios está irado con el injusto todos los días de su vida. Y que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el famoso texto de Juan 3:16, observa lo que dice. En Juan capítulo 3, verso 16, texto tan precioso para el pueblo del Señor. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, ¿qué? Condenado. Está bajo la ira de Dios. Es por eso que es tan importante la predicación del Evangelio. Porque usted no sabe si va a responder positivamente o no. Pero lo que usted sí sabe es que la ira de Dios está sentado sobre una bomba de tiempo. Y si muere hoy sin esa decisión de Cristo como su Salvador personal, irá eternamente ¿a dónde? Por más bueno que usted sea. A veces creemos verdades que no son ciertas. En Hechos capítulo 16 dice, ¿crees tú y serás salvo qué? Tú y tu casa. Ah, yo ya creí, por lo tanto todos son. No, la salvación es personal. Esa fue una promesa en un contexto histórico, en un libro que es histórico, con una promesa directa y el mismo texto dice que toda su familia creyó y fueron ¿qué? Bautizados. Pero yo no creo por mis hijos. Usted no cree por sus hijos. La salvación es personal. Ahora, mi deber es llevarlos al Evangelio, que es por fe. Y a veces inventamos cosas. No, es hijo de la promesa, Dios lo va a salvar. Es hijo de la promesa. No hay tal promesa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Termino con el tercer punto. Pablo nos ha dicho, ha motivado a Timoteo por medio de la confianza. Timoteo, te encargo ahora. Por medio de la comisión, restringe, mira los resultados. Y ahora Pablo le dice por medio de la confirmación a Timoteo. Así te encargo, verso 4, ahora. ¿Qué le encarga ahora? Que confronte, que corrija, que haga callar la falsa enseñanza. Mira el verso 5. Pues el propósito de este ¿qué? Mandato. Pablo ahora pone un énfasis en la sinceridad del ministerio. El mandato es autoritativo. Mira el mandato que tienes, pero mira la motivación. Y aquí hay la gran diferencia con los falsos maestros. Un falso maestro no tiene amor por las ovejas. ¿Qué interés tiene? Provecho de ella. La lana, sacar beneficios. Pero el propósito de este mandamiento es, y esto es lo que debe haber en cada uno de nosotros, el amor. En lugar de disputas agrias, la enseñanza bíblica debe conducir a una ética que tiene amor. Cuando usted corrige, cuando usted enfrenta,
siempre lo tiene que hacer con la motivación que es correcta. O si no, cállese. Porque va a producir más problemas. Por eso el hombre tiene que ser prudente y el líder no puede ser pendenciero. No debe estar gratis entrando a conflictos. No dado al vino no significa que toma o no toma, sino de carácter vinoso. ¿Qué significa? Irreverente, conflictivo. Prudencia. Prudencia. Saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Ahora, la falsedad tiene que ser siempre corregida, pero hay una forma. Dígase la verdad en amor. Esa es la clave, el amor. La predicación no debe ser una exhibición de conocimiento especulativo, sino una enseñanza que conduzca al amor. Es decir, ese maestro debe mostrar ¿qué cosa? Amor. ¿El maestro Jesús rechazó a los falsos maestros? Sí. ¿Les dijo hipócritas? Sí. Pero cuando la gente venía a él, ¿él los rechazaba? Siempre comunicó ¿qué? Amor. Ahora, el amor brota de tres verdades importantes. Un corazón que es puro, dice el texto, nacido de corazón limpio. Un corazón pulcro. Que no hayan otras motivaciones, porque a veces la motivación es yo demostrar que sé, que conozco, demostrar que yo estoy en la verdad. Motivación correcta. Por eso que debe ese amor. Amaos unos a otros en entrañable amor de corazón puro. A veces uno oye comentarios de gente que dice que te ama, pero medio te das la vuelta, ¿qué hace? Habla de ti. ¿Eso es amor? Amor es saber, decir, si tú tienes un problema conmigo, ¿qué? En libertad, ven a hablarlo. En amor, lo vamos a aceptar. Con corazón pulcro, con conciencia pura, pues el texto dice, y de buena conciencia, que no nos esté acusando de algo. Es interesante que los falsos maestros tienen una conciencia cauterizada. En el capítulo 4 de Timoteo, dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizado. Cuando era pequeño estábamos en plena construcción de parte de mi casa y llegaba la arena, el ripio, la piedra en carretas con caballo. Estaban dos hombres en la casa, mi abuelo y yo. ¿A quién le tocaba meter toda la arena? A la piedra. Claro, con el tiempo las manos comenzaron ¿a qué? A encallecerse. Y yo llegaba al colegio, era pequeño, 10 años, 12 años, llegaba al colegio y me pasaba una aguja con un hilo y me la colgaba. Y todos mis compañeros, ¡oh, wow! ¿Y no te dolió? Claro, ¿cómo me iba a doler si ya tenía qué? Callos. ¿Se vuelve qué? Insensible. Es por eso que no les afecta a los falsos maestros, porque no tienen un corazón que es en primer lugar pulcro, no tienen una conciencia que es pura y no una creencia postiza, es decir, de una fe no fingida, porque se puede aparentar que sabe, pero al final ¿qué? No sabe nada, pero aparentamos que sabemos, porque oímos un poquito acá y ya lo llevamos allá, y como las otras tropas más ignorantes que yo, entonces yo quiero de qué? Cuidado, es como Cantinflas, y cierro con esto, en la película El Analfabeto. Él no sabía leer, pero aprendió a leer. Y a los otros más brutos que él les estaba enseñando ¿qué? A leer. Y los corregía como mal. Pero él era ¿qué? El maestro. Así que le animo a que se ría un rato y vea esa película, El Analfabeto. Cuidemos nuestros corazones con las motivaciones que son ¿qué? Correctas. Para pensar. ¿Conoces la sana doctrina? No me conteste, no me diga amén, porque es de toda la vida. ¿Sabes cómo interpretar correctamente las Escrituras? Por eso yo les ofrecí un curso en línea, Principios de Hermenéutica Bíblica, y llegaron 4. Entonces no dimos el número para alcanzarlo. ¿Estás creciendo, como dice Pedro, en la gracia y el conocimiento? Eso es ¿qué? Toda la vida. Pero demos gracias al Señor que nos da la oportunidad
de estar en un lugar, en una iglesia, donde se nos enseñe qué. La palabra de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra y, Señor, sacar verdades interesantes para nuestro beneficio espiritual. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes y también ahora dispongas nuestro corazón. Un creyente que entiende tu palabra es un creyente obediente y también es un creyente generoso. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.